En esta oportunidad voy a hablar de la asesoría gratuita en accidentes de tránsito, un plus de venta que están utilizando muchos abogados para poder convencer a las víctimas en los accidentes de que les den poder. Pero partamos de un hecho, una cosa es la asesoría gratuita y otra cosa es el acompañamiento dentro de los procesos judiciales gratuitos. Entonces, ahí ustedes tienen que primero hacerse una pregunta. ¿Realmente existen personas que trabajan gratis? Lo dudo. Entonces, en esas circunstancias, les voy a explicar en este video los diferentes procesos y etapas de esos procesos para que ustedes sepan cuando son víctimas o tienen un familiar que fue víctima de un accidente de tránsito, puedan entender más sobre estos asuntos y hasta dónde llegaría una asesoría de tipo jurídico y dónde empieza una asesoría de tipo técnico o pericial. Recuerden que en mi caso, más allá de ser abogado, también soy perito en reconstrucción de accidentes, técnico profesional en seguridad vial y técnico en investigación judicial. Entonces conozco muy bien el tema desde hace 15 años, incluyendo otras áreas aparte del derecho. Entonces empecemos. En un accidente de tránsito, ustedes se van a encontrar primeramente con tres procesos. Voy aquí, como están viendo en la presentación, les voy a separar en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, por un lado tenemos el proceso penal, que es el que adelanta la fiscalía cuando las víctimas o afectados en un accidente de tránsito formula la denuncia o la querella. ¿Cuál es la diferencia? La querella la formula quien es la víctima directamente del accidente. La denuncia la hace un familiar. ¿Cuándo sucede eso? Por ejemplo, cuando la persona que está afectada por el accidente de pronto está hospitalizada o está incapacitada y se hace difícil el desplazamiento hasta la fiscalía. Entonces ahí pasamos a lo que es la denuncia. Luego, esto ocurre cuando hay lesiones personales, afectaciones físicas y también cuando hay muertes en accidente de tránsito. Luego hay otro proceso que es el proceso civil. Ahí es donde entramos con el término demanda, cosa que muchas personas de pronto confunden con lo penal. Entonces recuerden que la acción civil es muy distante de lo penal frente a esa terminología. Las demandas en este caso se dan por lesiones, muerte y los daños materiales, a diferencia que en el proceso penal inicialmente solo se habla de las lesiones. Ya en otro caso, que es el proceso administrativo, hablamos de esos eventos cuando por una falla en la vía, un hueco, una alcantarilla u otras circunstancias que afectan la infraestructura, se presenta el accidente. Ahora, voy a hablar particularmente del proceso penal y del proceso civil. Entonces, estos dos procesos tienen algo en particular, que los dos procesos, el penal y el civil, se pueden adelantar de manera autónoma e independiente. Pero hay una parte dentro del proceso que al final estos procesos de cierta manera se unen. Entonces les voy a ir explicando el paso a paso. Les voy a mostrar lo siguiente. En el proceso penal, cuando ustedes ocurre el accidente, se hacen unos actos urgentes de policía judicial. Es como la labor investigativa que se adelanta dentro de estos procesos. Entonces, esto está en manos de la fiscalía y lo hace el tránsito por medio de los agentes, los azules o los verdes, Policía Nacional, o inspector de policía y bueno, quien tenga las funciones de tránsito, quien se encargue de hacer el croquis. Dentro de esos actos urgentes ustedes van a encontrar el informe policial de accidentes y croquis, que son relativamente uno mismo, un informe ejecutivo, que es un informe aparte, donde quien conoce este caso redacta pues información detallada incluida dentro del informe de accidentes y una adicional, informe ejecutivo. Luego hay un álbum fotográfico. ¿Qué sucede con los álbumes fotográficos? Que muchas veces las fotografías son muy deficientes o son muy pocas y muchas veces esa información no permite esclarecer los hechos. Entonces aquí dentro de lo que son estos actos urgentes que estamos viendo, pues existen muchos más. El acta de inspección a cadáver, cuando hablamos de personas que fallecen. Igualmente encontramos los dictámenes de medicina legal, cuando se hace la valoración de las lesiones y secuelas que puede presentar la víctima. Bueno, aquí hago un paréntesis en algo que es relevante para ustedes como víctimas. Entonces les voy a mostrar algo en particular. ¿Qué sucede con las fotografías y los videos? En una experiencia que tuve, me decían unas víctimas que cuando ellos formularon la querella,
la fiscalía les dijo que con el solo croquis era suficiente, entonces que con el solo croquis ya se podía adelantar la acción penal y que no era necesario que se adelantara ningún otro tipo de investigación, solo con el croquis. Entonces, dentro de esa asesoría jurídica gratuita que normalmente les dan a ustedes, les explican esta parte, las etapas del proceso penal. En esas circunstancias, la fiscalía, desde que ocurre el accidente, usted tiene 6 meses para interponer la querella o la denuncia. Si usted no lo hace en esos 6 meses, opera la caducidad, es decir, que el proceso penal no va a iniciar nunca. Cuando usted ya pone en conocimiento de la fiscalía, si usted fue al mes de que ocurrió el accidente, a partir de esa fecha, la fiscalía tiene 2 años en una etapa de indagación, que es el artículo que estamos viendo aquí en el fondo, el 175. ¿Qué sucede entonces? Que la fiscalía tendría 2 años para hacer lo que es una indagación, una investigación sobre los hechos. Mientras tanto, pues el proceso va a estar quieto. Recuerden que debido a la carga laboral que tiene la fiscalía, no siempre estos procesos se van a estar moviendo en 2 años. Hay casos donde la prescripción, que son 5 años inicialmente, pues casi que se da para que la fiscalía haga imputación o en estos casos acusación. ¿Qué significa en estos eventos? La acusación ya es cuando le dicen formalmente a la persona que se supone causó el accidente que se le está investigando o se le está acusando por lesiones u homicidio en accidente de tránsito. Entonces, muchas veces por la carga que tienen los fiscales se demora hasta casi los 5 años, o cuando hay homicidio, personas que fallecen en accidentes, toman el término de la pena, que son 9 años, es decir, que serían casi 9 años esperando para llegar a la primera audiencia. ¿De qué depende todo eso? De las pruebas o evidencia física, más exactamente, que se recolecta en la etapa de indagación, y en adelante continúa la audiencia preparatoria, y ya les explico en qué consiste la audiencia preparatoria. En la audiencia preparatoria, ahí vemos defensa versus fiscalía. ¿Qué significa esto? En la acusación, la fiscalía llega con un documentico que dice escrito de acusación y vienen unos anexos. En esos anexos están todas las evidencias que tiene la fiscalía para acusar a quien se supone causó el accidente. Ahora, en la audiencia preparatoria, igualmente ahora llega la defensa y dice también, aquí están mis pruebas. Porque recuerden que en estos casos, el artículo 29 de la Constitución y pues otros artículos adicionales dentro de la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, y bueno, entre otras serie de normas, le dan unas facultades a la defensa e incluso al investigado para que, o acusado, para que se defienda. Entonces, es algo que se llama el principio de contradicción, donde las dos partes, defensa y fiscalía, entran a debatir en la siguiente etapa, que es el juicio oral, las pruebas. Ya en el juicio oral, las dos partes, la fiscalía presenta sus testigos, entre esos está la gente de tránsito que conoció el accidente, testigos de pronto presenciales, testigos de presanidad. ¿Quiénes son los testigos de presanidad? Personas que dicen, no, es que Juan, desde que tuve el accidente, pues quedó muy mal, se ha convertido en una persona depresiva, pues ya no puede caminar, bueno, y anteriormente el accidente, pues él estaba muy bien, era incluso un deportista, bueno, esos son testigos de presanidad. Están otros testigos que son los médicos de medicina legal y bueno, todos aquellos que hayan hecho parte dentro de las evidencias que tenía la fiscalía. Igualmente sucede con la defensa. La persona que está siendo investigada por medio de su abogado presenta sus pruebas igual, testimoniales, documentales, videográficas, fotografías, en general, todo lo que corresponda a demostrar lo que ellos quieren o pretenden dentro del proceso. Entonces, en ese juicio oral, ya pasando al juicio oral, empieza ese debate. Después de que se decide en este caso lo que es en la sentencia, el juez de conocimiento del caso decide frente a esas evidencias que presentaron fiscalía y defensa quién tiene o quién logró convencerlo y darle razón. Entonces, a ese fallo o a esa sentencia. Entonces, ahí es donde surge la absolución o la condena, dependiendo de la eficiencia de esas pruebas. Y aquí es donde pasamos a la última etapa, donde
lo que le explicaba en un comienzo, en el proceso civil. Aquí estamos hablando del incidente de reparación integral. Entonces recuerden que las víctimas en los accidentes de tránsito tienen derecho a la verdad. Entonces se supone que en el juicio oral, alguna de las dos partes, la fiscalía representando a las víctimas o la defensa representando al acusado, demostró que quién tenía la razón. Entonces, si fue a la víctima, en este caso procede el incidente de reparación integral, donde a la víctima, después de que ya conocemos la verdad, vamos a hacer justicia y surge la sentencia donde condenan al investigado y pasamos entonces, en este caso, a la reparación. Entonces, verdad, justicia y reparación integral. O en este caso, la audiencia se llama incidente de reparación integral. Entonces ahí es donde entran lo que son daños materiales e inmateriales, en el caso del incidente de reparación. Los daños materiales son aquellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las afectaciones físicas. Hay otros daños que son los inmateriales, que son los daños morales y aquellos que se relacionan dentro de ese aspecto, pero eso lo vemos más adelante para no confundirlos aquí tanto. Entonces, se hace una propuesta o una liquidación de perjuicios para esa indemnización. Entonces, entre lo material y lo inmaterial, daños físicos y daños morales. ¿Listo? Bueno, hasta acá sería lo que corresponde en el proceso penal, todo el proceso. Entonces, dentro del proceso civil, como les dije, hay algo en particular, volver por acá. Dentro del proceso civil hay algo en particular y es que lo que hace la diferencia entre el penal y el civil es que todo lo que les expliqué ahorita en el penal, para demostrar o para al final venir a exigir el pago o indemnización o reparación integral de esos perjuicios. A diferencia que en el proceso civil, desde el comienzo, usted está demandando una indemnización, es decir, está pidiendo el pago de unos perjuicios desde el comienzo. Esos dos procesos pueden tener, en este caso, una unión cuando llegan a esa parte del incidente de reparación, porque sucede algo. Esa frase que todos dicen, el debido proceso, y que pues a la vez está inmerso nuevamente en el artículo 29 de la Constitución, dice que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa. Entonces, como en el proceso civil usted está pidiendo una indemnización, usted no puede llegar a cobrar en el penal y volver a cobrar en el civil. Entonces, por eso esos dos procesos en ese momento se unen y usted solamente puede cobrar en uno. Entonces, por eso yo siempre recomiendo adelantar el proceso civil. ¿Para qué? Porque es un proceso que desde el comienzo pues es mucho más ágil para esa finalidad que es la indemnización. Entonces, en estos casos, como los dos van de la mano, si el proceso civil llega a una conciliación o llega a una sentencia condenatoria y un pago, pues el proceso penal no va a tener incidente de reparación, porque ya se indemnizaron esos perjuicios, ¿sí? Entonces, les voy a explicar algo más. Normalmente, cuando en estos casos de los accidentes de tránsito, el abogado les brinda a ustedes una asesoría gratuita, ¿qué sucede con esa asesoría? Normalmente él llega, toma el croquis, así como ustedes están viendo aquí en pantalla, y se va directamente a las hipótesis. Ahí estamos viendo que dice 02, o sea, vehículo 2, 112. Entonces, en esas circunstancias, la 112 es una omisión de señales. Entonces, permítanme, voy a utilizar un lápiz y les voy a explicar con más detalles ese punto del croquis. Entonces, cuando el abogado comúnmente coge un croquis, lo primero que mira es la hipótesis. Aquí les estaba mostrando, en este caso, estamos viendo la 112 para el vehículo 2. ¿Qué significa eso? Omisión de señales. ¿Qué señal omitió? Aquí dice SR01, señal de pare. Yo sé leer el croquis, yo sé que de pronto el abogado que coge este caso y no maneje la lectura de estos documentos, de pronto se enreda un poco. Entonces, SR1 es la señal de pare. ¿Qué se presume en este caso? Que el vehículo número 2, como lo vemos acá, omitió la señal de pare y hizo chocar al vehículo número 1, que sería una motocicleta, causándole la muerte. Y bueno, en este caso, pues, hasta ahí diría uno, o diría el abogado, o les diría, el proceso está fácil porque la hipótesis ya dijo que la responsabilidad era del vehículo número 2. Entonces, si usted es el familiar del motociclista, se va confiado porque la asesoría con el abogado y aparte de eso, el croquis le está dando a usted una razón. Sin embargo,
en este momento ya se acabó la asesoría gratuita. Para él fue convincente el croquis y la hipótesis. No hay nada más que hacer, ya el álbum fotográfico es por añadidura, para de contar. Yo les voy a explicar algo que es el valor agregado que tienen precisamente la firma Vial y Procesal, que como les dije, más allá de la parte jurídica también manejamos la parte técnica. No soy la única persona que maneja esto dentro del equipo de trabajo. Entonces, como algo exclusivo, les voy a mostrar lo siguiente. Cuando en estos casos yo tomo un accidente, lo primero que analizo es la responsabilidad. Si en este caso, así como me lo pintaban, de la omisión de pare, veo que hay unas inconsistencias, entro a evaluar qué fue lo que pasó. Entonces, en este caso voy a mirar que se supone que aquí se presentó el accidente. En esas circunstancias, la moto y la camioneta terminaron, como muestra acá, en este lugar. Pero estamos hablando de una distancia de 45.24 metros. Se supone que si el impacto fue acá, la moto debió arrastrarse o proyectarse hasta acá. Debería existir entonces una huella de arrastre. Si observamos en este caso, también les borro acá, no existe ninguna huella. Y en la fotografía tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que se llama el principio de congruencia. Si la imputación o la acusación, lo que le explicaba en la otra parte, se da por la omisión de señales, pero no hay elementos como estos que puedan determinar que realmente el accidente ocurrió por una omisión de pare, pues sencillamente la acusación no va a tener una fundamentación técnica para llegar a convencer al juez. Entonces, ahí es donde entran las pruebas periciales. Y si el abogado se fue confiado de solo el croquis, hasta ahí llegó el proceso. Jamás llegamos al incidente de reparación y en una demanda nunca vamos a llegar a una condena. Entonces, esto es parte del valor agregado que yo les ofrezco a ustedes como víctimas. Una evaluación previa de toda la documentación que existe y adicionalmente, pues nosotros contamos con un equipo de investigadores de los cuales yo lidero y una parte que se encarga del análisis pericial. Entonces, en esas circunstancias vamos a encontrar que si no existe responsabilidad o cómo achacar o indilgar una responsabilidad a la otra parte, no hay caso. Entonces, desde el comienzo yo les voy a decir a ustedes si realmente se puede o no se puede para no darles falsas expectativas, ¿sí? Ahora, otra situación que debemos tener en cuenta es qué capacidad económica tiene esa persona que causó el accidente, porque cuando ocurren estos accidentes, que esa camionetica, por ejemplo, es una camioneta que no vale sino por ahí 20 millones, no más, y la persona no tiene absolutamente nada más, solamente una camioneta que vale 20 millones. Y aparte de eso, cuando este proceso termine, en unos 5, 10 años por lo menos, ¿sí? O máximo 10 años, esa camioneta ya no vale 20. Y muchas veces llegamos a ese punto de 5 años, por ejemplo, la camioneta se estrelló, pérdida total, o sencillamente el señor dijo, no, yo sé que la voy a perder por culpa del accidente, por ejemplo, y nunca le hizo mantenimiento y sencillamente la tiene por allá, arrumada, trancando la puerta, o la vendió por partes, la dio por pérdida total. Es decir, tampoco hubo caso, porque no hay cómo llegar a esa reparación de las víctimas. Entonces, yo siempre le ofrezco esos dos primeros filtros a las personas que me contratan o que nos contratan. La identificación de responsabilidad y en segundo caso, la identificación de los medios o garantías de pago para las víctimas, que es lo más fundamental, esos dos filtros. Y listo. Esto es lo que sería una asesoría gratis y con un valor agregado, que es la parte pericial. Espero que la información haya sido lo suficientemente clara y como recomendación que les doy es que antes de firmar cualquier documento a un abogado, por lo menos lo lean, porque nunca van a encontrar a alguien que no les esté cobrando por lo menos a cuota litis o como la gente dice comúnmente, fiado, un porcentaje. Entonces, como valor agregado, ya vieron que nosotros ofrecemos lo que es la parte pericial. Y yo, así como les estoy explicando aquí, les explico a la mayoría de clientes en particular su caso,
para que sepan cuáles son las consecuencias que se van a tener dentro de esos procesos, si hay viabilidad o no para adelantar, ya sea el proceso civil, un proceso administrativo, que era el que hablábamos de la responsabilidad del Estado, o continuar con el proceso penal. Siempre buscamos que en la parte económica se puedan reducir costos. Entonces acudimos a vías de tutelas y otros procedimientos para reducir costos, buscando siempre los beneficios del cliente. Ya depende cómo pactemos también el tema de los honorarios. Entonces, antes de firmar cualquier documento, pregunten y lean qué es lo que está firmando. En la descripción, ustedes siempre han visto mi número de contacto, 313-760-0155. Cualquier duda, me escriben al WhatsApp o me llaman y yo los atiendo directamente.